Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos todos a esta su sección Ideas a prueba de balas. En esta ocasión continuaremos con nuestro ensayo sobre derechos humanos. En el video anterior explicamos sobre lo que es el derecho y qué son los derechos. También explicamos cómo los derechos humanos son reclamos justificados por nuestra naturaleza humana y que son protegidos por la ley. Y especialmente hicimos énfasis en por qué los derechos humanos no son necesidades humanas. Ahora hablaremos del contexto histórico y desarrollo de los derechos humanos, antes llamados derechos individuales. Comencemos con la Carta Magna. El primer antecedente digno de mención ocurrió en el año 1215, cuando el rey Juan Sin Tierra firma la Carta Magna, la base de las libertades constitucionales de Inglaterra. Ahora hablemos de historia. Como nación insular, Inglaterra gozó de mayor estabilidad política que la Europa continental. Sin embargo, las incursiones y asentamientos vikingos crearon la necesidad de un idioma común y leyes comunes. No fue algo planeado ni diseñado, se trató de un proceso organizado por incontables interacciones entre individuos, un orden espontáneo, en lugar de las leyes centralizadas de los príncipes y los reyes. Este es el origen del Common Law, y también esta es la razón de que las leyes comunes respetaran y protegieran la propiedad privada y el contrato, porque estas leyes comunes servían a los individuos. Nadie debería pedir permiso antes de actuar. Todo lo que no estaba específicamente prohibido era legal. La ley era un asunto de todos y aquellos que la administraban eran responsables y debían de dar cuentas. Así podemos decir que el comercio, el intercambio y el respeto a la propiedad privada trajeron consigo más paz entre sajones y vikingos que las medidas tomadas por las autoridades centralizadas. Pero como bien explica Edmund Butler en su obra Liberalismo Clásico, esto tuvo un final repentino en el año 1066, con la invasión normanda y su respectiva ocupación militar. Inglaterra quedó gobernada por una élite europea cuyo idioma y formas autoritarias impusieron el feudalismo, la servidumbre y la estratificación social. Cabe decir que también establecieron el legislar de arriba hacia abajo, todo lo contrario de las libertades y el gobierno limitados que los anglosajones habían conocido. Esta situación tuvo su final con la firma de la Carta Magna, tras un importante periodo de inestabilidad política en el que el rey Juan I se ve en la necesidad, por un lado, de limitar su déspota y arbitraria voluntad y, en cambio, respetar las libertades individuales contenidas en la Carta Magna. Este fue el primer freno eficaz de la voluntad del soberano por el bienestar de los ciudadanos. Ahora, ¿cuáles serán esas libertades? Primero que nada, la protección de la propiedad privada y una defensa eficaz contra la depredación de la burocracia. También consolidó los principios liberales clásicos como el juicio por jurado y el debido proceso legal. La verdad sea dicha, desde principios del siglo XIII ya se reconocía por edicto de ley que la vida, la libertad y la propiedad son indisolubles. Bajo la Carta Magna, ningún hombre libre podía ser desposeído de su propiedad. Pero ojo, no debe pasar inadvertido que el gran logro de la Carta Magna fue el proteger al individuo o al ciudadano de los caprichos y arbitrariedades del rey, la autoridad central. Por lo que cuando hablamos de características de los derechos humanos, debemos entender que su función principal, más allá de ser universales, inalienables, irrenunciables o imprescriptibles, su mayor importancia, su mayor característica, era que los derechos humanos tenían por función el freno y protección frente a la autoridad estatal, es decir, el gobierno. Recordemos que en plena Edad Media, contrario a lo que ocurre en la actualidad, la riqueza estaba efectivamente en manos de una pequeña élite, constituida principalmente por el clero y la nobleza. Y como un común denominador del clero y de la nobleza, tenemos que ninguno de los dos generan riqueza, como también otra característica de ambas élites era su privilegio de tomar, incluso mediante la fuerza, una porción del ingreso de aquellos que sí producen riqueza.
Así las cosas, es importantísimo enfatizar que, en una sociedad donde el monopolio de la fuerza está en manos de los que no saben producir riqueza, salvo quitándola por la fuerza, es crucial para el individuo y el ciudadano contar con una protección eficaz frente a la violencia y arbitrariedad del soberano. Y fue por esta crucial necesidad que nace el concepto de derechos del individuo. El segundo punto de inflexión en la historia de los derechos humanos ocurre en el año 1603, cuando Jacobo I sube al trono de Inglaterra. Después, su hijo, Carlos I, decide disolver el Parlamento, lo que significó que su voluntad era ahora absoluta. Ante semejante capricho, comienza una guerra civil en el año de 1640, y la cuestión era si debía o no existir el Parlamento. A manera de resumen, los bandos eran, por un lado, los niveladores, que fueron el primer cuerpo significativo de pensamiento protodemocrático, y por el otro, los cavadores, que buscaban conservar el status quo y sus privilegios, y en este afán levantaron las banderas de las ideas colectivistas y totalitarias. Dicho sea de paso, y para sorpresa de nadie, esta última facción estaba en contra de la propiedad privada. Al respecto, Richard Overton, miembro del equipo Niveladores, en su joya Una flecha contra todos los tiranos, formula el concepto de propiedad sobre el cuerpo de uno mismo, en virtud del cual cada individuo es propietario de sí mismo. Y en palabras de Overton, ningún hombre tiene poder sobre mis derechos y libertades, ni yo tengo poder sobre los derechos y libertades de otros. Durante esta guerra civil comenzaron a difundirse las ideas de la libertad y de los derechos individuales. Individuos cuyos nombres no deberían ser olvidados jamás, como el teniente coronel John Liburn, líder del movimiento de los niveladores, ya sostenía que los derechos de las personas son innatos y no concedidos ni por el Estado o la ley. Argumentó a favor de la libertad y la igualdad de derechos y abogó por el fin de los monopolios estatales. Finalmente, en el año 1688, los protestantes ingleses se rebelaron contra la tiranía de la corona y el rey tuvo que huir y refugiarse en Francia. Entre los años 1688 y 1689 se desencadena la Revolución Gloriosa. En este suceso, María II y Guillermo III son propuestos por el Parlamento inglés para asumir la corona y son quienes acaban de referenciar los derechos y principios que fueron plasmados en la Bill of Rights, también conocida como la Declaración de Derechos de 1689. A manera de síntesis, la Bill of Rights establecía los límites de la voluntad y el ejercicio público del monarca. El soberano ya no podría agredir con la violencia o sus arbitrariedades a los ciudadanos. Esta declaración de derechos efectivamente limitaba el poder de los monarcas y garantizaba el derecho del Parlamento a elecciones libres y a legislar. Además, el rey ya no podría suspender al Parlamento y tampoco podría establecer impuestos o mantener un ejército sin la aprobación del Parlamento. En palabras de Thomas Barnagay, las consecuencias de la Revolución Gloriosa fueron por lo tanto muy importantes, pues se trató del triunfo final del Parlamento sobre el rey, marcando el colapso de la monarquía absoluta en Inglaterra y dando el golpe de gracia a la teoría del derecho divino a gobernar. Dicho todo lo anterior, en 1689 el mismísimo John Locke publica sus obras más emblemáticas, Ensayos del Gobierno Civil y Ensayos sobre el Entendimiento Humano. Y es precisamente John Locke quien planteó la idea de los derechos naturales de cada individuo como el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad privada, los cuales, al ser parte de la naturaleza intrínseca del individuo, no solo son anteriores al Estado, sino que además le imponen el deber al Estado de defenderlos y protegerlos. Ahora hablemos de nuestro cuarto derecho natural, el derecho de cada individuo a defender, aún mediante el uso de la violencia, sus derechos individuales. Como filósofo de la Ilustración, John Locke también abordó la teoría del contrato social. A manera de ejemplo podemos también mencionar a Thomas Hobbes y al sobrevalorado y resentido Rousseau. Y mientras que Hobbes sostiene que el estado salvaje es lo peor que le puede ocurrir a la humanidad, pues el ser humano es malo por naturaleza y por ende necesita de la sociedad para ennoblecer al individuo, que en realidad es un argumento que Hobbes utiliza para intentar justificar la tiranía, pues él sostenía que aún la tiranía era mejor que el estado salvaje. Por otro lado tenemos al sobrevalorado Rousseau, quien considera al ser humano como bueno por naturaleza y que es la sociedad quien lo pervierte, una falacia más con la que pretende justificar su aversión hacia la propiedad privada.
Sin embargo, John Locke evita entrar en la discusión moral sobre si el individuo es o no bueno o malo por naturaleza, y se aboca más bien a describirlo, y de dicha descripción se advierten los 4 derechos naturales mencionados anteriormente. Sin embargo, John Locke sostiene que es más práctico un contrato social en el que cada individuo cede al Estado su derecho a la defensa, y por lo tanto es obligación del Estado defender y salvaguardar los derechos individuales de los ciudadanos. Estas son, en realidad, las cláusulas esenciales de este contrato social. Así pues, según la teoría clásica, los únicos deberes para los que es competente el Estado son la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos, y este deber consiste en la impartición de justicia y la persecución del delito. Con el fin de evitar el abuso de la autoridad centralizada y facilitarle al mismo tiempo su deber, es que John Locke expuso la necesidad de dividir las funciones del poder. Cualquier otra función que el Estado decida apropiarse más allá de la defensa de los derechos individuales sería ilegítima, pues el Estado es incompetente para llevarla a cabo. Cabe decir, a juicio de su servidor, que en este contrato social en el que cedemos nuestro derecho a la defensa al Estado, recibimos otros derechos de carácter procesal, como pueden ser el derecho de igualdad ante la ley, el principio de legalidad, la presunción de inocencia y el derecho a la debida defensa ante los tribunales competentes. Este punto desde luego ha sido abordado por personajes del tamaño de Ayn Rand y Federico Bastiat, cuyo pensamiento abordaremos en videos subsecuentes. Cabe decir, sin embargo, que el barón Somers, quien redactó la Bill of Rights, le pidió un consejo al propio John Locke. Le dijo: "Lo que me digas constituirá mi regla de conducta". Y así fue que el criterio de Locke pasó a ser la regla de conducta moral en la Inglaterra de la Revolución Gloriosa. Hasta aquí abordamos la evolución histórica de los derechos humanos como un freno a la voluntad totalitaria de los reyes, así como también un freno a la voluntad de los individuos que ostentan el poder durante un momento determinado, es decir, el gobierno. No se pierda nuestro próximo video, donde habré de exponer la ética que se deriva de la implementación y protección de los derechos humanos. Así también, no puedo despedirme sin darle el honor a quien honor merece. Las obras que hicieron posible el presente video fueron Capitalismo, un antídoto contra la pobreza, de Antonella Marti, y Liberalismo clásico, de Eamon Butler. 2 joyas imperdibles y sin desperdicio que recomiendo con todo corazón. Y esto ha sido todo por hoy. No olviden dejar sus opiniones en la caja de comentarios, dar like al video, suscribirse, activar la campanita y, por qué no, si este video les gustó, compártanlo en sus redes sociales. Nos vemos pronto y gracias por verme.